vamos a intentar eso, ir en hora, ¿vale? Alfredo nos va a presentar. Buenas tardes, hola de nuevo. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa de nuestro congreso, que va a tratar sobre la reciente reforma laboral y la aplicación de los nuevos modelos de contrato, así como también la futura revisión de las categorías profesionales del sector. Tenemos con nosotros a Celia Ferrero, ella es vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, a don Rafael Ansón, presidente de la Asociación Europea de Derecho y Gastronomía y de la Comunidad Europea de Nueva Gastronomía, Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España. Y la mesa va a estar moderada por mi compañero, socio de Cremades Calvo Sotelo, Roberto Miño. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias a ti, Alfredo. Antes que nada, saludarles y darles las gracias por estar en esta última mesa del día de hoy de este congreso y agradecer a los intervinientes, ¿no?, que me acompañan, que es un lujo para mí estar y compartir mesa con ellos, y yo voy a hacer de moderador y dinamizador de la misma. Yo antes que nada quisiera decirles que, bueno, como saben, la reforma laboral pues afecta a todos los sectores de la economía española y de manera trascendental a uno de los más importantes, que es el sector de la hostelería, de la gastronomía en general, ¿no? Como toda reforma, pues tiene sus defensores, en aquellos que piensan que la misma va a suponer fomentar la indefinición de los contratos de trabajo. Tiene sus detractores, hay gente que piensa que se ha complicado la configuración de los distintos contratos que podían utilizar, bueno, los empleadores, ya sean empresas o sean autónomos. Y luego hay otro sector que lo que discute es la herramienta jurídica mediante la cual se ha instrumentalizado esta norma a través de un Real Decreto Ley. Pero bueno, dicho esto, y como lo importante es que hablen los miembros de la mesa, si os parece, me gustaría hacer la primera pregunta a don Rafael Ansón, que es un placer y un lujo compartir mesa con él por su trayectoria, ¿no?, en el sector, y preguntarle directamente, a través de su visión privilegiada del sector y, como digo, histórica, si piensa que la reforma laboral era necesaria o no, y si mejora el sistema que había o no. Muchas gracias, Rafael. Buenos días. Yo estoy convencido que la reforma laboral era imprescindible, teniendo en cuenta los cambios de la situación real. Yo siempre digo lo mismo. Me acuerdo cuando saqué adelante la ley de divorcio. Si hay un hecho real, tiene que tener una respuesta jurídica. Si ha cambiado la realidad, tienes que cambiar la respuesta jurídica. Si no, te quedas completamente obsoleto. Por eso también no tiene sentido ninguno que haya como una realidad en el mundo de la hostelería donde ya no hay ni maîtres d'hôtel, ni sommeliers, ni camareros, y que eso no tenga un cambio en las denominaciones y un cambio de respuesta jurídica. Antes un chef era un señor que nadie sabía quién era y que hacía cocina territorial. Ahora son artistas y necesitan tener un derecho de imagen, un derecho de historias. Creo que la reforma laboral, efectivamente, como todas las normas jurídicas generales, en el tema de la hostelería no han tenido en cuenta, como ocurre también en el tema de la agricultura o de la ganadería, que los contratos temporales no son temporales. Es que tú tienes gente que recoja la aceituna, y cuando viene más aceituna no vas a seguir teniéndoles allí, hay que recojan el que... Claro, por lo tanto, todo eso es lo que de alguna manera habrá que ir planteando. Yo creo que el gobierno está completamente abierto, igual que ocurre con los autónomos. No es igual ser el propietario que formar parte de una persona jurídica que ser autónomo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo sí creo que la reforma era necesaria. Creo, en gran medida como Garamendi, como la patronal cuando la aprueba, que es la menos mala. También decía Churchill que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos. Es que el bien mayor es muy difícil de encontrar. Muchas veces hay que conformarse con el mal menor, y en este caso ha sido exactamente así, ¿no? Por una equivocación de un señor, que probablemente no se equivocó, pero bueno, salió adelante, mejor que no hubiera salido. Por lo tanto, ahora, y por eso es tan importante este congreso, y es tan importante que el bufete Cremades Calvo Sotelo haya llegado a un acuerdo con la hostelería para que toda esta parte jurídica tenga una respuesta adecuada, que satisfaga, como digo, por supuesto a las empresas, a los autónomos, pero también a los profesionales,
Yo decía esta mañana que el mundo de la gastronomía ha cambiado de tal manera que es actualmente no solamente disfrutar comiendo, sino que sea saludable, solidario y sostenible, que requiere un nuevo marco jurídico. Ha habido una intervención de Daniel Calleja, que es el director general de los servicios jurídicos de Bruselas, nada menos, de la Comisión Europea, diciendo eso mismo, que ahora hace falta que Europa dé una respuesta jurídica, una realidad social, que es que todo el mundo entiende que la gastronomía tiene que ser saludable, solidaria y sostenible, además de satisfactoria. Yo no soy sospechoso, a mí me encanta disfrutar comiendo, pero comprendo que uno no come solo para eso, que la gastronomía tiene que cubrir la alimentación, un espacio mucho más amplio que tenga una respuesta jurídica adecuada. Por lo tanto, en lo que se refiere a los nuevos contratos, yo creo que ahora ya los abogados tenéis que pensar cómo interpretáis la norma jurídica general para que sea válida y para que sea beneficiosa para el sector de la restauración y de la hostelería. Efectivamente, Rafael, en ello estamos y seguro que dará mucho que hablar en el futuro, porque siempre es un reto para el sector jurídico pues asesorar a clientes cuando a partir de una nueva norma pues no hay ninguna resolución de la Dirección General de Trabajo, ninguna jurisprudencia sobre la misma, y por eso siempre tenemos que atender al mapa de riesgos que solemos utilizar para intentar por lo menos meter la menor pata posible, ¿no? Yo quería preguntarle a Celia Ferrero, que es vicepresidenta de la Federación de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ¿cómo han recibido los autónomos la reforma, ¿no? Como saben y como ha anticipado Rafael, pues muchos profesionales del sector ejercen su actividad a través de una persona jurídica, a través de una SL, por ejemplo, son autónomos societarios, pero luego hay una gran parte del sector que ejerce directamente su actividad desde el autónomo clásicamente considerado, porque realmente los autónomos son uno de los grandes empleadores de nuestro país, ¿no? Siempre se habla del autónomo como la persona que ejerce una profesión con carácter individual, pero nos olvidamos de la gran faceta de empleadores que tienen los autónomos, ya sean societarios o no. Por lo cual, me encantaría escuchar tu reflexión sobre cómo se han tomado los autónomos esta reforma y si cumple sus expectativas o les complica la vida. Bueno, lo que es evidente es que todo aquello que requiera planificación y grandes estructuras, como es esta reforma laboral, complica la vida a muchos autónomos. Y sobre todo lo complica desde el punto de vista de los costes de cumplimiento. Es decir, uno de los grandes problemas que va a tener el autónomo, y simplemente hay que ver cuando se está reduciendo la tipología de los contratos y limitando la temporalidad, que vamos a una definición que jurídicamente ya veremos cómo se aplica, ¿no? La de si era previsible o no previsible. Es decir, cuando es previsible es un tipo de contrato, cuando no es previsible es otro tipo de contrato y con unas limitaciones temporales, como sabéis, que difieren de una forma enorme. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de los autónomos no tiene esa capacidad de planificación y especialmente cuando están en sectores de actividad con fuerte volatilidad, como es el caso de la hostelería en muchas de las ocasiones, ¿no? Hay que decir que la hostelería es el tercer sector donde más presencia existe en los autónomos después de la construcción y el comercio, con 317.000 autónomos en ese sector y, por tanto, sí que entendemos que habrá que ver, a partir del 30 de marzo, que es cuando realmente entra en vigor, habrá que ver cómo van asimilando esta nueva forma de trabajar, que es lo que impone la reforma laboral. Es cierto que, como decía Rafael, nos encontramos ante una reforma que es el mal menor con respecto al primer borrador que se nos presentó hace 9 meses. Es decir, ese borrador se calificó entonces por la patronal y también por nuestra asociación como de totalmente intervencionista y marcado ideológicamente de forma muy fuerte con respecto a lo que era el empresario y el empleador. Como bien decías, no nos olvidemos que hay 1 millón de autónomos, casi 1 millón de autónomos que emplean y dan trabajo a otro 1 millón de asalariados. Y todos los demás autónomos son potenciales empleadores. Posiblemente cualquier tipo de traba que se les ponga a la contratación y a la gestión y planificación del personal y el recurso humano, que es lo más difícil de cualquier iniciativa empresarial, les llevará
no a destruir empleo, pero en todo caso a crear menos. Y eso es realmente lo que nos preocupa. Existen muchas actividades para las cuales esta reforma laboral no está adaptado. No estamos hablando solo de hostelería, sino de, por ejemplo, bodas y banquetes. Yo siempre lo digo, ¿cómo vamos a prever si hoy en día cualquier cosa es imprevisible? Es decir, nadie preveía que hubiese una guerra ahora, ni tampoco una pandemia. Todo eso, el concepto de si algo es previsible o no, pues va a cambiar la tipología de los contratos. Con lo cual, complejidad, pero reitero, se ha conseguido preservar lo más importante de la reforma laboral, que era la flexibilidad interna. Se han mejorado otros aspectos, pero a nivel de contratación habrá que ver cómo se aplica, porque por ahora sí que creemos que va a ser bastante complejo para ellos. Muchas gracias, Celia, por tu claridad y sinceridad. Y efectivamente, ¿no? Uno de los aspectos que está trayendo más quebraderos de cabeza es la interpretación, porque no deja de ser una interpretación de lo que se considera previsible o imprevisible para poder utilizar un instrumento contractual u otro, ¿no? Y, bueno, pues efectivamente va a generar dudas, no solo a los profesionales del sector, sino bueno, pues a los que tenemos que intentar dar un poco de luz sobre la materia. Sobre eso nosotros siempre indicamos que va a ser muy importante también la naturaleza del prestador de servicios. Es decir, si tú de manera asidua prestas esa actividad o no la prestas, o sea que al final va a haber que conjugar muchos elementos más allá de la mera contratación, ¿no? Es decir, no es lo mismo que un servicio lo preste, por ejemplo, una empresa que siempre está acostumbrada a prestar un determinado servicio, como puede ser un tema de bodas, que alguien que ocasionalmente organiza la boda en el marco de un restaurante que nunca hace bodas. Por lo cual, yo creo que vamos a entrar en un terreno efectivamente de muchas interpretaciones. Y en este momento es cuando me gustaría también saber la opinión de Emilio Gallego, que es el secretario general de Hostelería de España. No me gustaría seguir sin felicitarle, porque representa un sector muy vivo, muy presente, que al final pues ha visto revolucionado un poco su sistema normativo, ¿no?, de funcionamiento, como decía Celia, y me consta que la actividad está siendo intensa, ¿no?, desde la Secretaría General. Y sí me gustaría saber un poquito tu visión sobre si era necesaria o no, si mejora lo que teníamos y si cubre las expectativas que tenía el sector. Pues gracias, Roberto, y por la iniciativa de organizar esta mesa redonda. A ver, si era necesaria o no, lo que era inevitable, porque estaba mandada por Bruselas, es decir, sí o sí había que enfocar una cierta reforma laboral que recordemos cómo empezó, porque podemos estar más o menos contentos de los resultados de la negociación, pero el planteamiento inicial del Gobierno era derogación total y absoluta de la reforma última que se produjo en el 2012. Dicho esto, al final de lo que iba a ser derogación ha quedado solamente en una modificación de los modelos de contrato. Decir si la reforma laboral es buena o mala, yo creo que hay que separar distintos planos. Desde un plano macroeconómico y político, consideramos que es buena. ¿Por qué? Todos tenemos claro que estamos en una situación de inestabilidad internacional brutal. El sector turístico y la hostelería está sufriendo mucho por las dificultades de movilidad que ha supuesto el COVID, pero seguramente que ahora supone una guerra en Europa. Todas las economías tienen que reforzar sus mercados interiores, porque lo que dependa de fuera tiene una gran volatilidad y un gran riesgo. El consumo interno va a ser el motor de nuestra actividad económica, y con contratos temporales, con contratos no indefinidos, los bancos no prestan dinero, el consumo sufre una crisis. Teníamos un sector que evidentemente estaba con unos niveles de contratación de contratos temporales muy altos. Había un toque importante para mejorar la situación estadística y para reducir la temporalidad, la contratación temporal en este sector. Y un paréntesis. Temporalidad en nuestro sector no es precariedad. La temporalidad que viene por la estacionalidad o la necesidad de utilización de un tiempo parcial porque la actividad económica es mayor en un fin de semana o en periodos vacacionales o en puentes, no es precariedad. Precario es aquello que es ilegal, es aquello que está en economía sumergida, es aquello que está atropellando derechos. No podemos identificar
estacionalidad o tiempo parcial con precariedad. Y aquí nos hemos encontrado que los sindicatos lo identifican de una manera automática. Nos negamos a esa percepción. Dicho esto, que desde un punto macro era seguramente inevitable y posiblemente positivo para nuestro país, hay que ver cómo se ha concretado desde el punto de vista técnico-jurídico. Y aquí lo que hay que decir es que la reforma laboral, tal y como está regulada en estos momentos, está incompleta. Aquel adagio que dice, haz la ley y déjame que yo haga el reglamento. Aquí lo importante va a ser cómo aterrice esta reforma laboral, cómo se aplique concretamente a la realidad de las empresas, de qué instrumentos dispongan nuestras autoridades laborales, nuestros inspectores y subinspectores de trabajo a la hora de aplicar esta norma laboral. Y yo creo que estamos ante una oportunidad sobre un concepto que ya la Unión Europea viene impulsando desde hace 10 años, que es el concepto de flexiseguridad. Esta reforma laboral, por un lado, trabaja en un concepto de contratación que asegure los términos lo más posible, pero que a la vez consiga flexibilidad. Esto es lo que creo que es fundamental en el momento de aplicación. La aplicación tiene que ser con flexiseguridad. Es evidente que tiene unos modelos de contrato que la Administración, que nuestros poderes públicos quieren fomentar. En concreto, en nuestro sector, el contrato fijo discontinuo, que hasta ahora solamente se había aplicado en número suficiente en zonas de estacionalidad, en zonas de temporada de verano y, sobre todo, para el sector hotelero, un sector que trabaja con una programación, básicamente, con turoperadores internacionales y que sabe en el mes de enero, febrero, exactamente qué día abre el hotel, qué día va a cerrar y qué carga de turistas y pernoctaciones va a tener semana tras semana durante ese periodo. La restauración, los eventos, los banquetes, la actividad de fin de semana no funciona con esa previsibilidad y con esa posibilidad de planificación y de anticipación. Por eso digo que de qué manera se adapte este fijo discontinuo es cuando podremos decir si los mecanismos son adecuados y son razonables desde el punto de vista de las empresas. ¿Y a qué me refiero con flexibilidad? Pues hemos vivido en la pandemia altas y bajas en la seguridad social con un SMS, cambios en la situación de presencial a teletrabajo con las plantillas con un simple WhatsApp. Esto hay que incorporarlo obligatoriamente para dar esa situación de flexibilidad a un formato de contrato que va a tener como título fijo discontinuo. Es decir, ahí está la seguridad, es un fijo discontinuo, aquí tiene que estar la flexibilidad en los sistemas de llamada, de planificación o previsibilidad por parte de la empresa. Fijo discontinuo y contrato temporal, porque es evidente que el contrato temporal hasta 6 meses, ampliable mediante negociación colectiva a 12 meses, vamos a ver si se dejan los sindicatos, tenemos un formato de contratación que nos permite, con ese límite de los 90 días, porque esas jornadas que vamos a poder utilizar con una situación bolsa de jornadas está ahí como límite, pero con este abanico de posibilidades va a exigir, desde luego, planificación. No todas las empresas van a tener la misma facilidad a la hora de la gestión y de la planificación, pero como digo, el aterrizaje es en el que nos tenemos que poner las pilas para que salga una solución lo más flexible posible para que el trabajador gane en cierta seguridad y la empresa no pierda la necesaria flexibilidad para organizar su actividad. Muchas gracias, Emilio. Efectivamente, el otro día me comentaba un hostelero que tiene 2 restaurantes aquí en Madrid y también por lo que decía Celia, ¿no? de esa exigencia un poco extraordinaria de planificación, que a veces es ajena a la realidad del día a día del empleador o del empresario, ¿no? Me decía, mira, yo es que cada semana el libro de reservas de mi restaurante lo tengo vacío. Tengo que construir semana tras semana, ¿no? Entonces, y por ello, efectivamente, me decía que el tema de los fijos discontinuos pues era complicado para empresarios más del día a día, ¿no? Rafael, ¿querías apuntar algo? No, sí, quería decir un poco, porque también hay que ser optimista.
Yo creo que, bueno, lo que dice Emilio se va a generar porque el Gobierno está en esa posición. Y lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Las cosas han cambiado de tal manera que España votó en abril y en noviembre del año 19 un gobierno que era lo que necesitaba España de izquierda al centro. Hay un gobierno de izquierda, de extrema izquierda. Eso, como se ha visto con el tema de Ucrania, se está rompiendo. Pedro Sánchez se ha dado cuenta que tiene que tener, como él dice, estar en el lado bueno de las cosas y tiene que alinearse con los que realmente son importantes en el mundo actual. Y por otro lado, yo creo que también el Partido Popular, como se ha demostrado en el tema de Ucrania, también va a cambiar del no es no a sí de vez en cuando. Eso va a permitir esa flexibilidad que tú quieres. Yo creo que está prácticamente garantizada y por lo tanto que creo que va a ser más un problema jurídico de adaptar los contratos a cada situación determinada, pero que no va a haber una posición de extrema izquierda que condicione la evolución, sino que a ver lo que España necesita, que no es centro-izquierda. España necesita, de verdad, después de Rajoy, un gobierno de izquierda-centro, y yo espero que es lo que se va a generar en las próximas semanas. Muchas gracias, Rafael. Una pregunta a Felia y a Emilio, ¿no? Porque va un poco de la mano, ¿no? Efectivamente, Emilio habla del concepto de flexiseguridad. Es verdad, las normas que son muy amplias pueden generar tanta flexibilidad que pueden generar inseguridad, ¿no? Y le puede estar ocurriendo en este momento a esta norma, por lo cual estoy muy de acuerdo con el planteamiento de que esto necesitamos un reglamento ya. Cuando se aprobaron en su día los reales decretos de los famosos ERTE durante la pandemia, a los días siguientes se aprobó un reglamento, ¿no? Y efectivamente yo creo que se ha regulado este comodín, ¿no? de lo de los 90 días un poco también para intentar frenar esto, ¿no? Pero hay perspectivas en el sector de que al final el reglamento no se puede salir mucho de la norma, ¿no? Pero de que haya un reconocimiento un poquito más particular de la realidad de la gastronomía y de la hostelería en ese Real Decreto. Digo, porque el sector de la construcción sí logró que en el Real Decreto se incluyera un contrato particular. O sea, es decir, se ha eliminado el contrato de obra o servicio para toda España, menos para la construcción, que se le llama de otra manera, pero realmente es lo mismo, ¿no? ¿Qué perspectivas tenéis en el sector sobre el reglamento? Y luego también, después de Emilio, me gustaría que Felia dijera, como representa autónomos de otros sectores, si ve que en el ámbito de la hostelería está habiendo especial tensión a la hora de adaptar la norma. Efectivamente, a todos nos hubiera gustado tener las excepciones concretas sobre las circunstancias de cada uno de los sectores. Se intentó, lo que pasa es que es evidente que el sector de hostelería es el que más volumen de contratos realiza anualmente en el conjunto de toda la economía nacional. Entonces, se negaron a un esquema de excepciones que al final tendría que haber, si excepcionas al sector más importante, a partir de ahí tienes a todos ya con el derecho a ser excepcionados. Este fue una batalla que se estableció, como bien ha dicho Rafael. Tenemos un gobierno que tiene un esquema ideológico y un modelo de sociedad bien definido. No tenemos que decir qué ministra tenemos, vicepresidenta del gobierno, y cuál es su visión de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Por lo tanto, no ha sido fácil, ha sido complicado en este caso, y nos hubiera gustado de disponer de esa excepcionalidad. Creemos y esperamos que el Gobierno tenga efectivamente la visión adaptable de que cuando cada uno de los sectores estemos aterrizando los nuevos modelos de contrato a nuestro sector concreto, ese brazo armado de la Administración, esos inspectores, entiendan que se están haciendo las cosas como correctamente deben hacerse. Creemos que es necesaria mucha pedagogía, mucho trabajo, mucha comunicación, poner buenos ejemplos. Me voy a ir a otro sector, pero también tenemos que entender en qué momento está nuestro mercado laboral y nuestra situación económica. Con el COVID, muchos de nuestros trabajadores que estaban 2 años, hay algunas empresas que llevan 2 años con los trabajadores en ERTE. Estar en ERTE quiere decir que estás como mucho al 70% de tu salario base nominal. Muchos se han ido a otros sectores que no solo no han reducido su actividad en pandemia, sino que han crecido, como por ejemplo la logística o el retail, los supermercados. Por lo tanto, nos vamos a encontrar ante una situación muy complicada, con un mercado laboral
en algunas partes de nuestro país cercano al pleno empleo, por lo menos en pleno empleo en el sector de hostelería. Es decir, que las ofertas de empleo no se pueden cubrir. Esto pasó en algún otro sector, como es el caso del retail, los supermercados, donde 6 meses antes de ver que íbamos a una situación de no hay trabajadores, una cadena de supermercados muy importante de este país, de origen valenciano, pues dijo: todos mis contratos y todas mis ofertas son indefinidas. Lo único que estaba haciendo es anticiparse 6 meses a lo que sí o sí iba a ocurrir, a robar a los mejores trabajadores del resto de las cadenas de supermercados. Esto es, en cierto modo, lo que va a poder ocurrir en un sector como el nuestro. Yo les digo, en las conversaciones particulares con muchas de las empresas que están en nuestras asociaciones, si tienes una base de trabajadores habitual, con los que participan en tus eventos, en tus banquetes, si te gustan, si estáis a gusto con ellos y ellos contigo como empresa, intenta fijarlos lo antes posible, porque va a haber graves problemas de encontrar a los buenos profesionales y van a empezarse a fijar a partir de marzo cómo se llaman nuestros contratos. Esto, entendemos, y lo ha dicho Celia, para las muy pequeñas empresas es un paso adelante y un cambio cultural en la organización de las empresas. Los recursos humanos vamos a tener que realizar una gestión mucho más proactiva de la que hemos estado realizando hasta este momento. Y esto forma parte del éxito de la aplicación de esta reforma laboral. No es solamente un mecanismo de qué tipos de contratos quedan, sino con qué habilidad la empresa es capaz de utilizarlos. Nos llegan empresarios diciendo: quiero trabajadores, quiero captar trabajadores. Y la primera pregunta es: ¿qué esfuerzo estás haciendo para fijar a los que tienes? Porque lo primero es asegurar toda esa capacidad que está funcionando bien en tu empresa, porque tienes el riesgo no solo de que no cubras los que no tienes hoy, sino de que se te puedan empezar a ir los que hasta ahora tú pensabas que se iban a quedar sin ningún problema. Todo esto nos tiene que hacer reflexionar en que gestión, que es lo que ha ayudado a todas las empresas que después de estos 2 años durísimos de COVID han sobrevivido, que lamentablemente han caído muchísimas por el camino. Las que han sobrevivido han sido por la gestión, no por las ayudas del gobierno, no por las subvenciones recibidas. Las que han sobrevivido es porque estaban bien gestionadas y han sabido gestionar la crisis. Pues ahora viene otro elemento en el cambio de gestión, un cambio cultural importante, sobre todo cuando descendemos a la mayoría del tamaño que tenemos en el sector, que son empresas, microempresas de autónomos, y plantearles esta cuestión delante, pues es una dificultad importante. Muchas gracias, Emilio. Antes de pasar al turno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, sí me gustaría, Celia, que también está muy presente en otros sectores que también se ven vinculados por esta reforma, ¿están viendo con la misma preocupación la reforma o si concretamente en el sector de la hostelería y de la gastronomía se está notando que está afectando un poco más la preocupación de los afectados? Yo creo que básicamente los sectores que ahora mismo nos están trasladando más preocupación es evidentemente la hostelería, entre ellos, pero también toda la parte de eventos, que tiene mucho que ver con esa volatilidad precisamente, y sobre todo con donde se producían los contratos de más corta duración, que como sabéis están penalizados en esta reforma con un coste adicional sobre la cotización, ¿no? Pero y también todo lo que tiene que ver con actividades artísticas, eventos, actividades artísticas, música, es decir, la gente no sabe en estos momentos cómo va a funcionar ese mercado, si efectivamente los festivales se van a poder hacer, dónde se van a poder hacer, si se va a recuperar. Un técnico de sonido, por ejemplo, no sabe cuánto va a trabajar. Y sí que emplea a personas en el momento de tener staff detrás, ¿no? Entonces va empleando en función de la demanda que tiene. Y la incapacidad de planificación sobre algo que nadie puede prever, que es una de las cosas que nunca ha entendido el Gobierno, es que la actividad no se prevé, a no ser que sea una actividad muy estable y realmente que tenga una dimensión grande. El problema del autónomo viene, vuelvo a decir, de esa necesidad de previsión, de planificación
¿Y de quién se lo va a hacer? Aquí hay un problema grave, que es que el autónomo, para todas esas cosas, porque no le da tiempo, no le da tiempo a formarse, no le da tiempo a precisamente estar todo el día sobre la gestión de su negocio, sino que tiene que estar vendiendo, que es lo que nos olvidamos todos. Que lo primero que tiene que hacer un autónomo y un empresario es vender. Y lo que no puede ser es que hoy en día el 60% de su tiempo sea intentar adaptarse a la norma o hablar con su gestor o su asesor fiscal o su abogado para intentar más o menos decir, bueno, aquí esto es lo que tengo que hacer, ayúdame. Pero todo eso cuesta dinero. Entonces, el problema que tiene ahora un autónomo es que cada vez los marcos regulatorios son más cambiantes, volátiles, las normas y las obligaciones formales cada vez son más altas, los mecanismos son más complejos, porque está muy bien lo de digitalizar, pero para digitalizar también hay que formar. Y el autónomo, ¿qué es lo que hace? No sabe, se lo manda a otro. Eso le sube los costes estructurales de su negocio y así está continuamente. Cuantas más normas, más condiciones formales, más coste. Y ese es uno de los grandes problemas. Entonces, o empezamos a hacer acciones colectivas que efectivamente vayan a la formación y a la reactualización de conocimientos de los empresarios, adaptado a ellos, simplificándolo, o bien les pagamos el gestor. Porque es que si no, vamos a llevar a negocios viables a olvidar su misión principal, que es vender, y a estar todo el día a ver si cumplen o no la norma. Muchas gracias, Celia. Yo no sé si alguno de los tres quiere hacer alguna intervención final antes de que si alguien quiere hacer alguna pregunta o reservamos, como se hizo en la mesa anterior, pues un rato después de la mesa para que nos hagan preguntas directamente, o yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, nadie quiere hacer ninguna pregunta. Quedarnos yo creo que con siempre la visión positiva de Rafael, ¿no? Yo creo que efectivamente el tiempo es soberano y habrá que ver si efectivamente la reforma con el paso del tiempo cumple con el objetivo principal de la exposición de motivos, que era intentar que la contratación sea más indefinida, ¿no? Yo tengo mis dudas, lo digo como profesional, porque algo no es indefinido porque se le cambie el nombre a un contrato. Algo es indefinido porque la prestación laboral sea indefinida o no. El otro día salía un dato en la prensa diciendo que la reforma había generado pues que un X% de contratos pues hayan sido indefinidos. Bueno, es que era obligatorio. O sea, es que es obligatorio, ¿no? El tiempo dirá si eso efectivamente no es una quimera y si efectivamente pues al final vamos a tener contratos indefinidos en España, pero con mucha menos duración, que realmente en la práctica son como contratos temporales porque a la gente lo que le importa es pues trabajar un largo periodo, ¿no? Pero bueno, si no hay más preguntas, repito, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún miembro de la mesa quiere hacer alguna intervención final? ¿Alguna aclaración? Sí, simplemente que esta aplicación de la reforma está suponiendo en estos momentos el día a día de las organizaciones de hostelería. La función que tenemos es justo eso: aplicar las normas, ayudar a entender esas normas y aplicarlas a nuestras empresas y, sobre todo, realizar esa labor de sensibilización a las administraciones públicas que nos tienen que medir en la aplicación de las normas. La reforma tiene algunos aspectos que, simplemente leídos tal y como están, pues suponen alguna inconcreción que en estos momentos tendremos que aterrizar. Esperemos ser lo suficientemente inteligentes, hábiles, para que esa aplicación sea la correcta desde una visión positiva, porque nosotros entendemos que tampoco a la Administración le interesa establecer una estrategia persecutoria de una actividad económica que en estos momentos es importante, que es necesario que se reactive y, por lo tanto, esperamos que va a haber un margen de una serie de meses en la que se vaya acoplando, se vaya aplicando y que no tengamos que sufrir esa dureza en el rigor, en el control desde el minuto uno. Sí, efectivamente va a ser muy importante lo que dices, Emilio, y en esa fase un poco de reglamento, porque hay dos cosas que han pasado más inadvertidas en el marco de la reforma, pero que son importantes dependiendo de cuál sea la actitud de la Administración, que es que se aumentan también las sanciones en caso de utilización fraudulenta de modelos contractuales, ¿no? También el reglamento tiene que desarrollar cuando se entiende que te pueden poner una sanción o no por el hecho de haber utilizado un contrato u otro, ¿no? Porque, oiga, con la gran interpretación que hay que hacer, como decía Celia, ¿no? Cada vez que tienes que contratar a alguien,
si la Administración va a optar, o la Inspección de Trabajo, por solo sancionar los casos que flagrantemente pues, se han utilizado en fraude de ley bajo cualquier persona que pueda analizar el tema, o si va a ser pues una barra libre de sanciones por el mero hecho de haberte equivocado en el marco de una opción contractual, ¿no? Pero bueno, como dices tú, habrá que verlo y luego, por último, por mi parte decir que otro tema inadvertido es que después de la aprobación del Real Decreto y antes de su convalidación, ¿no?, el propio Consejo de Ministros emitió pues una corrección de errores sobre la propia norma que precisamente, o sea, a los 4 días, corrigiéndose a sí mismo sobre conceptos, como decía Celia, como se considera indeterminado y siempre y cuando no, bueno, una amalgama de correcciones que efectivamente pues yo creo que no le puede exigir al autónomo o al no autónomo, sino al profesional del sector, pues que lo tenga tan claro en un primer momento, por lo menos hasta que haya un reglamento que genere que esa flexibilidad que de la que hablaba Emilio se convierta también en seguridad, ¿vale? Pues si no hay más preguntas, si no hay ninguna intervención final, le doy el paso a Alfredo Gómez Acebo, independientemente de que luego pues nos quedaremos un rato con ustedes para si quieren hacer alguna pregunta particular, pues encantado de atenderles. Alfredo. Gracias, Celia, Rafael, Emilio, Roberto, por vuestra intervención en esta mesa crítica para el funcionamiento del sector. Ha sido absolutamente esclarecedora e interesante y daremos seguimiento de esta materia en el próximo encuentro. Concluimos ahora aquí este 5º Congreso de la Asociación Europea de Derecho y Gastronomía, grupo de especialistas que lo que queremos es continuar, como siempre, trabajando para dotar de la mayor seguridad jurídica. Es que son 2 temas, perdón, dejarme acabar un minuto, me parece casi más interesante que el anterior. No, aquí pone revisión de las categorías profesionales. Yo le voy a contar una vez muy sencilla. Me ha dicho mucha gente, Rafael, ninguna chica quiere salir como camarero. Es que no se pueden seguir llamando camareros. Es que no tiene sentido ninguno que una persona se llame sommelier. No hace lo que hacía un sommelier. Y por lo tanto, lo que hemos hablado, luego Emilio lo explicará mejor, es que realmente en la hostelería hay 3 parcelas: la cocina, la sala y la bodega. En las 3 debe haber un director, un profesional y un auxiliar, son las 9 categorías. Y luego no se pueden quedar ahí, tiene que haber una formación continua, tiene que haber una carrera profesional. Por lo tanto, la idea, que es muy simple, es decir, en la cocina, en la sala y en la bodega planteamos lo mismo. Un director de cocina, un profesional y un auxiliar. En la sala, no un maître d'hôtel, sino un director de sala, un profesional y un auxiliar. Y en la bodega, no un sommelier, sino un director de bodega, un profesional y un sommelier. ¿Cómo se puede plantear eso? De manera que en todos los casos, por ejemplo, y hay 2 cosas, un profesional de sala puede ser un simple profesional de sala o puede ser un profesional de sala de reservado. Llevar un reservado es casi como llevar la sala del restaurante. Puede ser un profesional de sala de eventos. No tiene nada que ver con una persona que está en una boda o que está en un acto colectivo. Y en el mundo de la bodega, un profesional de bodega o un director de bodega no sabe solo de vino. Eso era para Francia, que lo único que le importaba en el mundo de las bebidas era el vino. Hay otras bebidas. Un director de bodega tiene que saber de cervezas y de vermús y de destilados y de cócteles. Y por lo tanto puede ir añadiéndole calificaciones a las cosas. Profesional de sala de eventos, profesional de sala con idiomas, profesional de sala digital. Vamos a querer una carrera a las 9 categorías que pueda haber en la hostelería. Y eso me parece fundamental para los profesionales y también para las empresas. Por lo tanto, creo que es muy, muy importante. Hemos hecho un primer acuerdo con la Academia Iberoamericana de Gastronomía, porque todo lo que España haga en el espacio de Iberoamérica nos convierte en el país más importante de Europa, porque Iberoamérica son 700 millones de personas. Por lo tanto, está muy bien que seamos muy europeos, como lo estamos siendo ahora con el tema de Ucrania, pero no olvidemos que por razones de idioma, de historia, de cultura, de tradición, de gastronomía, España es el núcleo central, es la capital, es el origen y es el destino de lo que tiene que ser Iberoamérica. Y antes de irme, que voy a tener que ir, voy a terminar también con un mensaje de esperanza, como he dicho en la inauguración. Son unos versos que están en el origen de la democracia española, que dijo Adolfo Suárez en las Cortes, todavía franquistas, que es que está el hoy abierto al mañana, mañana al infinito, hombre de España y mujer de España,
ni el pasado muerto, ni está el mañana, ni el ayer escrito. Y Adolfo terminó diciendo, porque el ayer y sobre todo el mañana lo vamos a escribir entre todos. Y entre todos trajimos la democracia. Pues ahora el futuro de la hostelería lo vamos a escribir entre todos. El ayer y sobre todo el mañana. Ese mañana no va a hacer solo el gobierno, no va a hacer solo un partido político. Lo tenemos que hacer entre todos. Y creo que si lo hacemos entre todos, conseguiremos un futuro para la hostelería más bueno y mejor, pero sobre todo, de verdad, que sea mejor para todos. Esto que dice Rafael Ansón, y después de la poesía, la prosa siempre queda más dura, es un encaje perfecto para esto que estábamos planteando previamente, y es el sector necesita ser más atractivo. Tenemos poco atractivo para incorporar nuevos trabajadores y jóvenes trabajadores. Una vez solucionado el sistema de clasificación profesional a través de un convenio colectivo estatal, como es el ALE, el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, con un sistema de polivalencia funcional resuelto y con un sistema de 3 grupos profesionales jerarquizados, como son los mandos, los profesionales y los auxiliares, ahora queda aportar esa poesía y aprovechando el español, porque si algo nos han enseñado Internet y las nuevas tecnologías es que las nuevas fronteras son los idiomas. Efectivamente, queremos solidificar esta iniciativa con todas las naciones, los países iberoamericanos, porque manejando el español, aplicando esos nuevos conceptos a las categorías profesionales, podemos ser capaces de incorporar atractivo a nuestra actividad, porque este es uno de los déficits que en estos momentos, como área de mejora, identificamos en el sector. Y ahí estamos, con ese esfuerzo, con la Academia Iberoamericana, con la Real Academia Española de la Lengua también, intentando incorporar esa innovación al esquema de categorías profesionales con nuevos términos. Efectivamente, Rafael, antes de que te vayas un minuto, me parece un tema apasionante y te digo que yo también a Emilio y a Feli, a todos los presentes, que bueno, yo asesoro a profesionales de muchos sectores, ¿no? Y me encanta ver cómo hay determinados sectores, y la hostelería es uno de ellos, la construcción es otro, en la cual los trabajadores defienden mucho la defensa de su categoría profesional. O sea, se sienten, no pasan todos los sectores, hay sectores en los cuales a la gente, bueno, pues le importa menos su categoría profesional, les importa más el tema salarial, ¿no? Pero hay sectores donde hay un orgullo de pertenencia, ¿no? Una defensa, ¿no? De un amor propio, ¿no? Un amor propio, y efectivamente eso pasa en nuestro día a día en el sector de la hostelería y también pasa en el sector de la construcción. A mí me han pasado en una de las crisis más recientes que hemos vivido económicas en España, trabajadores que les han dicho a sus empleadores: bájame el sueldo, pero no me bajes la categoría profesional, ¿no? O sea, que hay un amor propio que yo, cuando te encuentras como profesional con ese tipo de situaciones, casi lo que puedes hacer es darle un aplauso a la persona que tienes enfrente, ¿no? Sí es verdad que a todo este tema de la revisión de las categorías profesionales hay gente que le da algo de miedo porque dice que puede generar rigidez jurídica a la hora de luego plantear modificaciones. Bueno, en los contratos de trabajo habría que también regular lo que es una modificación sustancial o no, en fin, habría que hacer una reforma integral, pero efectivamente, como bien dice Rafael y también Emilio, creo que hay que seguir en este camino, porque yo creo que también le da un punto de sensibilidad y de realidad, ¿no? a toda profesión, y en este caso al sector de la hostelería. Ahora sí, si nadie quiere decir nada más. Y que no nos olvidemos de una cosa, que después de todo lo que ha pasado y acontecido tras el COVID, los hosteleros y muchos sectores se han unido ante las dificultades y han hecho ganar elecciones. Por tanto, más nos vale a todos que efectivamente sea un sector cada vez más unido, cada vez más apreciado, y que ahora es el momento precisamente de definirlo bien para que vuelva a ser un foco de atracción de talento y que podamos definir cuál es ese talento que se necesita. Me perdonas, lo podéis entender. ¿Qué ha hecho España en gran medida? Con la Cocina de la Libertad ha creado unos cocineros que son chefs, que son artistas, que son autores, que son mediáticos. Todo el mundo quiere ser chef. Cuando en una escuela de hostelería quieren ser Ferran Adrià. Nadie quiere ser camarero. Cambiémosles nombre y veréis como si se quedan de profesionales de sala. Bastaría con eso. Y ahora, gracias por haber venido, que comprendo que tiene mucho mérito que estéis aquí. Por lo tanto, gracias.
Bueno, concluimos aquí este quinto congreso de la asociación, que como decía somos simplemente un grupo de profesionales que continuará como siempre trabajando para dotar de la mayor seguridad jurídica a los especialistas, a la gastronomía, a la hostelería y a la sociedad para consolidar la alimentación saludable, sostenible, solidaria, que apuntaba antes nuestro presidente esta mañana. Y gracias de nuevo, Rafael, por traer el importante aspecto de las clasificaciones profesionales. Nada más, muchas gracias a todos y buenas tardes.